Paz de Cristo, Reach. Estamos muy contentos en este día de poder saludarles. Les extrañamos. Si nos miramos en la calle, yo creo que vamos a quebrar unas leyes y no vamos a aguantar y nos vamos a saludar. Amén. No, el Señor nos ayuda, hermanos, y hemos visto a unos hermanos en la calle y hemos mantenido nuestra distancia, pero se puede sentir ese amor, ese calor fraternal, que muy pronto con la ayuda de Dios vamos a poder una vez más saludarnos, a darnos un abrazo. Amén. Y le damos gracias a Dios, hermanos, por estos medios que tenemos de poder comunicarnos, poder ser alimentados. Hemos estado disfrutando las enseñanzas de nuestro pastor, de los ministros, y la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, está viva, está fuerte y está con una esperanza de ver a nuestro Señor muy pronto. En este día vamos a ocupar el tema la resurrección de Jesucristo, y es un tema de sumo gozo. Nos da mucho gozo pensar en que nuestro Señor Jesucristo no fue derrotado, aunque muchos pensaron que no iba a resucitar. Pero el poder de la resurrección es de Dios. Él puede resucitar a los muertos. Como nos ha resucitado a nosotros, ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, una esperanza, hermanos, de una vida eterna. Y nos gozamos pensando que nuestro Salvador resucitó y Él vive y Él está en acción. Él no está, hermanos, en pausa. Quizá nosotros estemos en pausa de poder reunirnos, de poder estar juntos, pero nuestro espíritu está conectado y está con la esperanza que nuestro Señor viene muy pronto. Lo podemos ver en estos tiempos que la iglesia de Jesucristo va a ser levantada, y muchos hermanos están buscando de Dios, están viendo que las profecías están aconteciendo. Y vamos a ver, hermanos, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo bonito, hermanos, es que es conforme a la palabra de Dios. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y había quienes, hermanos, en los tiempos de Corintios, que dudaron de la resurrección de los muertos. Gilberto West, en 1700, en esos años, quería comprobar que el cristianismo era una fraude. Pensaba que todo el engaño del cristianismo podía ser destruido simplemente con comprobar que la resurrección de Cristo no era cierto. West se propuso acabar con el mito de la resurrección. Al hacer su trabajo en la investigación, fue convencido por las evidencias a favor de que Cristo realmente sí resucitó. Gilberto West se convirtió y escribió un papel que comprobaba los acontecimientos, afirmaban que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe, nuestra predicación, nuestra devoción
todo lo que hacemos para Dios sería en vano. Es lo que nos dice Pablo en 1 de Corintios 15, el 12 al 17. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Había quienes negaban la resurrección de Cristo. No creían que los muertos podían resucitar, que Jesucristo no iba a resucitar y que tampoco sus santos iban a resucitar. Muchos paran cuando requiere fe de creerle a Dios por lo sobrenatural, por un milagro. Déjame decirle que el milagro más grande es poder recibir el Espíritu Santo, de poder ser nacido de nuevo a una vida en Cristo que es eterna. Lo que tenemos en Jesucristo es eterno. Y muchos dudan de ese poder que Dios nos muestra por medio de su resurrección de entre los muertos. La muerte, la sepultura, es algo que el hombre puede hacer, pero el resucitar los muertos solamente Dios lo puede hacer. El llenar con el Espíritu Santo solamente Dios lo puede hacer. Requiere una fe para ver ese milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y la resurrección se relaciona con recibir el Espíritu Santo. Sin la resurrección de Jesús no hay esperanza de vida eterna. Todos los que murieron en Cristo, nuestros antepasados, perecieron si no hay resurrección, y somos los más dignos de lástima. La resurrección de Jesucristo es un hecho y la garantía de la resurrección para todos los demás hombres. Cuando Jesús resucitó, fue el principio de una cosa nueva. Fue la prueba de la resurrección del cuerpo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, nos da a nosotros una esperanza que, como Él resucitó de entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar con ese mismo poder del Espíritu de Dios. Si no hubiera resucitado Jesús, todos los que sufrieron por la causa de Jesús lo hubieran hecho en vano. Todos los mártires, los que sufrieron y mantenieron su fe en Dios cuando fueron perseguidos, fueron, hermanos, por la causa del Señor, tirado al pozo de los leones. Todo eso hubiera sido en vano si nuestro Señor Jesucristo no haya resucitado. La resurrección de Jesús es el gozo de sus amigos, quienes somos nosotros. Nos da mucho gozo pensar que al tercer día Él resucitó y fue confusión y terror para sus enemigos. Todos los enemigos de la cruz fueron aterrorizados cuando Él resucitó al tercer día y cumplió su obra.
Si solo hubiera la cruz, no hubiera salvación, porque Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, estaría muerto. La resurrección de Jesús es la resurrección del hombre. La resurrección no es de este mundo, sino es de Dios. El recibir el Espíritu Santo, ahí es donde nosotros nos relacionamos con la resurrección de Jesucristo. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo es muy sencillo. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador. Y nos relacionamos con su Evangelio cuando morimos a nuestros pecados, nos arrepentimos. Ya no deseamos las cosas de este mundo, sino que anhelamos la presencia de Dios, anhelamos estar con Él. Nos bautizamos, somos sepultados en las aguas bautismales. Y salemos de esas aguas, resucitamos, recibimos el Espíritu Santo, el poder de la resurrección. Ese Espíritu es el que nos va a levantar en ese día que el Señor regrese por su iglesia. Es un milagro. No lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Podemos ver en el libro de Mateo capítulo 28, cuando iba María Magdalena y unas mujeres y llevaban para preparar el cuerpo de Jesús, porque no había el tiempo para hacerlo cuando lo arrestaron, y según ellas iban para terminar de preparar su cuerpo. Pero la preocupación de estas mujeres era quién les iba a mover esa piedra tan grande. Y podemos ver, hermanos, que en el libro de Mateo capítulo 28 y en los evangelios nos dice que un ángel descendió del cielo y movió la piedra. No era para dejar salir a Jesús, Jesús ya no estaba ahí, sino que era para que ellas pudieran ver que no estaba nuestro Salvador, que había resucitado. Y nos dice Mateo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue sepultado el Señor. Ellas dudaron, ellas pensaron que iban a encontrar el cuerpo de Jesús. El ángel, sabiendo la intención de ellas, dijo, yo sé que buscáis a Jesús. No creían en ese poder sobrenatural de la resurrección, dudaron. El poder para resucitar es prueba de una vida eterna con Jesús. Como Él resucitó, usted y yo también resucitaremos si Jesucristo se tarda en su venida. Como nos dice Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el poder de la resurrección, el Espíritu Santo que hemos recibido, que nos levantará en ese día. Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará, dará vida. Cuando estemos, hermanos, listos
para nuestro encuentro con el Señor. Estamos esperando la venida de Jesucristo. Pensamos que está muy cerca por lo que estamos viviendo y estamos anhelando estar con Él. El Señor viene pronto, pero si llegan momentos que estamos haciendo de este mundo nuestro hogar y queremos pensar que estamos bien aquí en este mundo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo no está aquí. Él resucitó. Él fue a preparar un lugar para donde Él está, nosotros también podamos estar. Y elevar nuestra mirada y buscar las cosas de arriba. Nuestra esperanza en Jesucristo la encontramos por medio de su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 10 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El poder de su resurrección es nuestra esperanza para una vida con él para siempre. Amén. Hermanos, vamos a seguir celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él está vivo. Él no está en pausa. Quizá el mundo esté en pausa, esté con límites, pero la palabra del Señor corre libremente. La esperanza que tenemos en Cristo es viva y Él está, hermanos, obrando por estos medios. Dios los bendiga, hermanos.